en el cual depositamos nuestra expectativa, que es el cálculo de las razones trigonométricas, que es lo que tenemos que hacer, el trabajo de los ángulos cuadrantales y también la manipulación, por decirlo de una manera, de los signos de las razones. Y ojalá nos quede un tiempo prudente para hablar de los ángulos coterminales, que también son muy importantes en el desarrollo. Así que en la medida que continuemos la clase, espero que los demás compañeros que vayan a entrar a la clase misma puedan hacer de esto un trabajo importante, porque esto es importante. Tema del día de hoy, entonces, es el ángulo en posición normal, o también llamado estándar o canónico. ¿Está bien? A este tema lo conocen como ángulo en posición normal, estándar o canónico. Y tenemos como principal objetivo calcular las razones trigonométricas y aplicarlas con los problemas de ángulos cuadrantales y coterminales. Y dice así: te presento el ángulo normal. El ángulo normal es aquel angulito que tiene su nacimiento en el plano cartesiano. Para eso hemos estudiado geometría analítica, con su brazo inicial o lado inicial en el eje X, inicio, con su vértice, que es el origen de coordenadas, y con su lado final, que puede estar en cualquier parte del plano. Su lado final puede estar por acá, su lado final puede estar por acá, su lado final puede estar por acá, en cualquier parte del plano. O sea, brazo rojito, y cualquier situación de ángulo que salga de ese brazo rojito genera posición normal. Pero la primera situación que tienen los jóvenes es: profesor, yo entiendo cuando el ángulo es alfa, pero no entiendo cuando el ángulo es así. ¿Por qué no entienden? Porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Pues entonces tienes que escuchar lo que te voy a decir. Lo que más importa es la posición donde termina el ángulo. Más no importa si es ángulo positivo o negativo, porque los dos valen. O sea, aquí no es que uno vale más y el otro vale menos. Los dos ángulos, los dos tipos de angulitos se utilizan. ¿Está bien? El ángulo alfa, el ángulo beta, y de repente le llamo teta. ¿Sí? Si yo lo llevo a la parte numérica, por ejemplo, yo le pregunto a Grisel: ¿cómo se dibuja el ángulo de 200 grados? Entonces ella me dirá: profe, 200 grados, estoy en ciclo intermedio, pero más o menos yo me ubico, y 200 grados es así: 0, 90, 180 y más allá 200. Te cuento que este es el ángulo de 200 grados. Este es el ángulo de 200 grados. ¿Viste? Y es un ángulo importante. Así se dibuja. Yo le pregunto, por ejemplo, ya está Dalia con nosotros, le pregunto a Luis: Luis, si ese es 200 grados, ¿cómo dibujarías el ángulo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, de menos 45 grados. Bueno, entonces Luis agarrará y dirá: profe, del brazo, muevo hacia abajo 45 y ese es mi angulito. Tanto el 200 como el menos 45 ángulos en posición normal. ¿Está bien? Y eso es todo lo que yo quiero. Que ustedes, cuando vengan las preguntas, sepan a dónde vamos a llegar: al ángulo normal. ¿Estamos? No importa si es un ángulo positivo como él o negativo como él. Lo que me importa es dónde acaba. Y cuando yo sepa dónde acaba, te doy mi palabra, las preguntas se hacen toditas. No hay ninguna que vaya a fallar. Y para eso nos apoyamos en todo lo que has aprendido en la analítica pasada: recta, baricentro, áreas, abrazo, punto medio, distancia entre puntos, pendientes. Todo suma aquí. Todo lo anteriormente visto aquí se utiliza. Lo que te he explicado está en ese párrafo de color verde. Está nuestro gráfico, que simboliza el ángulo normal, como puedes ver, un ángulo antihorario, segundo cuadrante. ¿Hay posibilidades de dibujo? Muchas, pues me pasaría toda la tarde, noche, mañana, pasado solo dibujando ángulos. Y yo estoy colocando solo lo más, como que lo que más se repiten. Por ejemplo, es normal que en un problema aparezca un beta así, tercer cuadrante. Es normal que un ángulo aparezca así, cuarto cuadrante. Como que también es normal que un ángulo aparezca así y ahí tú lo discrimines. Por ejemplo, ese gráfico último, ¿ves? Ese de ahí, ¿ves? Ese angulito también aparece muchas veces, pero no es normal. Profe, entonces, ¿por qué lo pones? Para que sepas que esos ángulos aparecen también, pero no los estudiamos. Quien se encarga de esos ángulos es la reducción del primer cuadrante. Hoy no los vamos a tocar, salvo que ya una pregunta pues aparezca como que infiltrada. Trataré de explicarles
de una manera sencilla cómo tratarlo, ¿no? Cómo ver su solución. Así que en este momento todos van a intentar reconocer los ángulos para luego comenzar el trabajo. Ahora, bien, antes de que yo comience la parte de acá, como esta clase está siempre grabada, siempre monitoreada, quiero aclarar ciertas cosas. Primera cosa, en breve aparecerá una tablita cómo calcular senos cosenos, porque es lo que va a aparecer, cálculo de las razones trigonométricas. O sea, va a aparecer el seno, el coseno y toda la mancha. Ya. Pero para que eso ocurra, te tengo que pedir por favor dos cosas de manera obligatoria. Ni se te ocurra comenzar a hacer problemas conmigo si esto que te voy a comentar, perdón, no lo tienes aquí en la cabeza. Punto número 1, la regla de signos. O sea, si un alumno me viene y no recuerda que acá las coordenadas llevan signo, y aún así te atreves a querer resolver sin ser consciente de esto, cometes un gravísimo error. Estas clases son virtuales y, a diferencia de la presencial, se personaliza, porque tú tienes el poder de parar, profe, una pregunta, regrese y evitar el famoso ruido, que a veces es muy perturbador y para otros es muy necesario en un salón. Ya, esto lo necesito. Número 2, también necesito los movimientos de las coordenadas en el plano. ¿Qué pasaría si un alumno le digo, joven, yo tengo un gráfico de este tipo y de repente aquí aparece un punto de la manera 5,4, pero estás con una recta que pasa por el origen y yo quisiera por favor que me ayudes con la coordenada de abajo? Si usted quiere hacer esa jugada de pasar de arriba a abajo, voy a poner los ejes, ¿no? Entonces yo puedo hacer simplemente llevando la coordenada, cambiándola de signo completamente. Y adicionalmente a eso pone una constante. Te pido por favor que sea serio ahí. Profe, ¿por qué poner una constante? Porque yo no sé, yo no tengo idea si es menos 5 o menos 4. Y como es una línea recta, es proporcional. ¿Está claro? Esto es obligatorio. Ahora, ¿qué pasaría si de este bracito rojo alguien se desvía 90 grados por acá? Ya, si alguien se desvía 90 grados y quiere colocar la coordenada de este punto, lo único que tienes que hacer, y con esto termino, es agarrar a la coordenada original e invertirla. Poner menos 4,5. Ah, bueno, profesor, el 4 fue adelante y el 5 fue atrás. Sí, y le puse su constante. Ya está. Listo, se acabó. ¿Se entendió? Esos detalles los quiero de manera obligatoria ahora. Por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Y ya mismo comenzamos. Les doy las pautas. Aparece el tablero de razones y comienzo a trabajar. Bien, listo, entonces comenzamos. Procedimientos de la clase. Importante. Este tablero que aquí aparece es el tablero que va a regir a partir de este momento. Todo ángulo en posición normal, todo ángulo, repito, en posición normal. Lo que importa es su dibujito. Y en ese dibujito, en este gráfico que usted va, por ejemplo, está viendo aparecer, es importante hacer y rescatar que lo que más importa del gráfico es dónde termino y una coordenada o punto, que eso lo hemos estudiado ya la semana pasada. ¿Está bien? Ahora, teniendo mi axis X y mi ordenada Y, yo lo único que me queda por hacer es llevarlo al tablero. Por ejemplo, si yo tengo un problema, escuchen, de este tipo, y me dicen, muchachos, ¿qué cosa? Mira, a ver, yo tengo el punto de acá determinado por menos 3,5 y yo le llamo a él ángulo en posición normal teta. ¿Puedes hallar el seno de teta? ¿Tú qué responderás? No me vas a decir cateto porque acá no hay triángulo rectángulo.
Entonces te guías del tablero y dices y sobre R. Pero lo primero que vas a reclamar es quién es el radiovector. Y el radiovector viene de la fórmula de la geometría analítica de hace 2 semanas, que es la raíz cuadrada del elemento x cuadrado más y cuadrado, o sea, de menos 3 al cuadrado y el 5 al cuadrado. Ah, ya, entonces, querido profesor, esto será menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, o sea, 9 más 25, que es la raíz de 34. ¿Está bien? Muy bien, y comienzo a escribir mi radio y mi y. Y ya estamos. De esta manera se comienza el procedimiento. O sea, es tener el elemento y dividir el elemento r. Los dos juntos se fusionan para darte la razón seno. Si no fuera seno lo pedido y fuera coseno lo pedido rápidamente, ¿cómo lo hacemos? Es x sobre r. ¿Cuánto vale tu x? En el caso mío, menos 3. Pongo menos 3. ¿Cuánto tiene de radiovector? La raíz de 34. Y así poco a poco lo puedes ir manipulando. O sea, y con esto que te estoy explicando ya, las preguntas que vayan a venir, si te dan la coordenada, es de frente. Si no me dan la coordenada, yo la busco. Y siempre con los signos que están frente a ti. Un ejemplito más, pero este ejercicio ya es para comenzar a resolver al menos un problema de nuestro material de clase. ¿Qué pasaría si un ejercicio nos pone, por ejemplo, así? Porque estamos con un poquito de retraso, pero igual avanzamos bien. Por ejemplo, imagina que este señor es 5,6. Présteme mucha atención porque le dije que tú hagas la gran mayoría del problema solo. Este es 5,6 y les pido por favor calcular la cotangente de teta. Solicito que me calculen la cotangente de teta. Y profe, ¿y ahora qué hago? Ah, no te preocupes. El profe hace rato dijo que era importante 2 aspectos. Puntos y el manejo de coordenadas moviéndose alrededor del plano. Si tú te percatas, el 5,6 pasó aquí, porque lo acabo de explicar, haciendo que la coordenada se permute. Permuta la coordenada, el 6 adelante, el 5 atrás, y poniendo una constante que es la que te va a generar K y K. Pero, profe, ¿pero es necesario poner K? En realidad no tanto porque se va a eliminar, pero como tú sabes, aquí va un menos, lo colocas. ¿Qué es cotangente? X sobre Y, 6K entre menos 5K. Dile adiós al K. Profe, espérese, ¿por qué 6K? Porque la cota es X entre Y. Se hace la división y me queda menos 6 quintos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Pregunta, duda, observación. Adriana, buenas tardes. Miguel, David, que se han unido recién. ¿Alguna pregunta? No hay catetos, no hay hipotenusa. Los que vienen de un básico, recuerden que aquí no hay catetos, no hay hipotenusa. Hay X, Y y R. Y así tienes que votar las preguntas, sin dudarlo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Situación particular? ¿Todo claro? Ya, dadas las observaciones, yo simplemente digo adelante. Vamos adelante nomás. Por favor, seamos serios a la hora de operar. Porque este es algo que ya ha pasado antes, ¿no? Esto es un recordar nada más. Esto ya ha pasado antes, mira. Me ha pasado con un salón más temprano y había un problema de este tipo. Esto era 3, esto era 1 y yo necesitaba desesperadamente el Y. Y bueno, la manera de calcularlo es por la fórmula del radiovector, ¿no? Y tú dices 3 es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más y cuadrado. Lo elevas y me queda 1 más y cuadrado. Bueno, ya no hay raíz, ¿no? Me queda que 8 es y cuadrado. ¿Y el y cuánto es? Más menos raíz de 8. Sí, pues y es más menos raíz de 8. Pero tú eres consciente de que el y está hacia abajo. Si tú, alguno de ustedes, está con el teléfono, está en otra actividad, no lo haga. Mejor no haga la pregunta porque cualquier cosa va a salir. Ese y lleva un signo. Al ir hacia abajo debe ser menos raíz de 8. ¿Está bien?
Que por favor esos detalles no los vayas a perder. Otro detalle bastante particular es este. Chicos, ¿qué cosa? Miren, miren, mi ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Allá va acá. Entonces yo hago mi gráfico y me voy al tercer cuadrante. Chévere. Lo primero. Chicos, la secante de teta es -4. Y aquí viene el primer drama. Cuando a un alumno le dan una razón trigonométrica, siempre debe estar en modo fracción. Siempre. Eso significa que acá hay un 1. Segundo, una secante es radio sobre X, R y X. Pero no puedes dudar de lo que tú mismo dices. Tu radio siempre es positivo, por lo tanto este menos es engañoso. Este menos no es del 4, el 4 va aquí, tu ángulo teta por acá, y es tu X el que lleva el -1. Tu radio bien puesto, tu X que es -1. Y faltaría Y. ¿Me entendieron el planteamiento? O sea, a veces a ti te dan una razón trigonométrica y como que no se entiende bien. Pero cuando tú comienzas a analizarla, entonces tú te serenas y te vas a dar cuenta que los números solitos se van ordenando y van cuadrando. ¿Está bien? No, profe, pero el menos está arriba. Está bien, el menos está arriba, pero el menos es de uno de los dos. Si lo piensas con serenidad, ese menos solo cae en uno de ellos. Espero que eso sí lo tengas claro. ¿Vamos? Muy bien. La clase tiene que ser práctica porque hemos comenzado un poquito como que con tiempo y solicito el apoyo para primero para esta pregunta. Pregunta número 4. Solución. Vamos. Apoyo para la solución. Buenas tardes, Adriana. Apoyo para la solución. Tú te encargas de esa pregunta. Vamos. Apoyo.
Bien, continuamos, chicos. A ver, al parecer sale 3/5. Según lo que acá me ponen es 3/5. Veamos. Ojalá fuera así. Veamos, ¿eh? Fíjense. Miren, es evidente que yo voy a hacer que la coordenada pase al punto M permutando de posición. Significa que el 5 adelante y el -3. O sea, hacemos esto, ¿no? El para acá y el para acá. Volteamos todo y llega. Profe, pero ¿por qué menos menos? Ah, porque en este cuadrante ambas son negativas. Segundo, al pedir la tangente, eh, antes de que vaya a pasar cualquier cosa, la tangente es y sobre x, -3 entre -5, y eso es 3/5. Suficiente, suficiente. Pero algunos dicen, entonces cada vez que vea preguntas de este tipo, todititas salen igual. Sí, mientras esté en el origen. Mientras se forme la V con el origen, sí. Mientras esta V esté formada en el origen, sí, de todas maneras, sí, 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 sí. Pero te cuento algo. Hay problemas como la número, bueno, esta es la 1, ¿ya? Y la 6, que vamos a comenzar a resolver, donde aquí sí tienes que poner, bueno, la 1 no es tan difícil, porque si yo me ordeno y los puntos me dan una visión, la pregunta no creo que no te salga. Pero la 6, anda mirando la 6, tiene algo muy curioso. Comenzamos. Pregunta número 1. Alfa y beta son positivos y están en posición estándar. Bacán. Oh, profe, ¿y el gráfico dónde está? Ya, esa es otra cosa. El otro lado de esto es que uno tiene que poner los gráficos. Y poner los gráficos no es tan difícil si te ordenas por las coordenadas. Dice sus lados terminales pasan por -1,2 y 3,2. Pero el -1,2 es para el alfa y el 3,2 es para el beta. Entonces son dos ángulos diferentes. Entonces el alfa si pasa por -1,2 significa que estaría pasando por qué cuadrante. -1,2 negativo, segundo cuadrante. Alfa va al segundo. Beta si pasa por 3,2, ese es clarísimo que beta pasa por el primero. Y volteas. 3,2 para el beta, clarito, y -1,2 para el alfa. Beta. Acá viene el beta y aquí viene el alfa. ¿Está bien? Alfa y beta, como quieras decirlo. Muchachos, aquí hasta el que me diga, no, no, profe, yo he tenido dificultades antes, aquí no hay ninguno que me diga no puedo. Calcular radiovectores no son nada del otro mundo. Radiovector de -1 y 2, raíz de 5. Creo que no necesito tener un año preparándome para sacar ese radio. Radiovector de 3 y 2 son raíz de 13. ¿Ves? O sea que acá no nos vamos a engañar. Lo que menos, engañarnos. Ahora pasas a la etapa del producto. Tan de alfa más raíz de 13 seno de beta. ¿Quién es la tan de alfa? Tan de alfa, y sobre x. 2 entre -1. Y lo coloco. Anda poniendo 2 entre -1. Recuerda que el menos va arriba y me queda -2. Más raíz de 13 seno. ¿Qué era seno? No había catetos. Seno era y entre r. Pero para beta, el y es 2 y mi r raíz de 13. Profe, entonces lo pongo. Y tú eres testigo que mi raíz se va. Y me queda 2 entre -2, perdón, 2 y -2 se hace 0. ¿Se entendió? Una pregunta como para completar esto que es tan fácil, pero que al mismo tiempo tiene muchas orientaciones, como lo que va a pasar en la pregunta número 6. Vean, a diferencia de la pregunta anterior, donde yo formaba ese 90 grados aquí, a diferencia de esa pregunta, yo aquí formo el 90 grados, pero en un cuadrante, no en el origen. ¿Cómo harías este ejercicio? Un minuto al menos para verificarlo. Un minuto, verifica. ¿Cómo harías esa pregunta?
Bien, nos pasamos de 2 minutos casi. ¿Qué hacemos? Después de esto pasamos a los ángulos cuadrantales y luego a la regla de signos. ¿Qué hacemos? Ah, me dicen que sale la D. Ah, sale la D, ¿sí? Ah, Edison dice que sale la D, ¿puede ser? Ah, no, creo que Edison se refería a la clave anterior, ¿no? Ya, acá. Ya, dos cositas. La primera, aquí en la pregunta número 6, no puedo hacer eso de voltear las coordenadas, no puedes, porque eso solamente se da cuando se forma la V en el origen. Esta vez la V no se forma en el origen. ¿Qué corresponde hacer? Es que si este señor es 45, este señor también es 45. Y en ese sentido, estos dos catetos son iguales. Ya. Esto que voy a explicar a continuación, recordarás que lo hice en geometría analítica cuando hicimos full práctica y acá también un poquito. Cuando esto pasa, se hace un trazo que sea nivel de referencia. Y el nivel de referencia no siempre es horizontal. Puede ser de cualquier forma mientras tú entiendas que sobre esa recta que trazas vas a depositar algunas figuras, ¿no? Y siempre en forma perpendicular. Entonces, justo ahí trazo una vertical del color rojo y genero un triángulo rectángulo por aquí y otro triángulo rectángulo por acá. Analizar este 7 significa que tú desde acá hasta acá has recorrido 7 unidades. Y este menos 3 es que esta longitud es 3. Pero al mismo tiempo, si tú te percatas, al mismo tiempo, aquí en esta base tú vas a tener 7. ¿Está bien? Pero tú, muy consciente de la situación, recuerdas algo que se te explicó. En estas figuras se ponen ángulo de entrada y ángulo de salida. ¿Cuál salida, profe? Ese que está ahí. Uy, se corrió el alfa. Este alfa, espérame, tiene que estar aquí. ¿Sí? Completa ángulo si deseas. Ya. Y ahí que el alfa llegó, ahí va a llegar el alfa, hago yo la congruencia triángulo. Tú tienes alfa, bolita, complemento, son triángulos congruentes. Entonces, como acá viene un 7, si el alfa se lo pone 7, entonces aquí el alfa también se le debe poner un 7. Adicional a esto, este es un menos 3, el cual baja hasta acá 3. Todo 10. Todo 10. Todo 10. Entonces 10 para acá. ¿Está bien? Ahora, hace unos segundos yo había puesto 7, ¿te acuerdas? Pero ya había un 3. ¿Qué te faltaba? 4. Faltaba 4. Entonces, no hay más que hacer. ¿Qué, profe? Ya no hay más que hacer. Lo único que queda en ese instante es que a partir de este momento, el punto Q yo lo tengo que interpretar, porque con Q me sale el problema. Así que solicito a todos ustedes que me ayuden a hallar el punto Q. 4 derecha, menos 10 hacia abajo. ¿Lo ves? 4 derecha y menos 10 en Y. La pregunta pide hallar tangente. Ya, ¿qué es tangente? Para este tema era Y sobre X, que según lo que ven mis ojitos es menos 10 sobre 4. Y si yo le saco mitad, menos 5 medios. ¿Es correcto? ¿Es correcto, muchachos? Confirmen. Me lo dices como pregunta, Edison. Y no quiero que sea en pregunta, quiero que lo digas con seriedad, ¿está bien? Bien, Angie, Talia. Avanzamos entonces. Vamos a los ángulos cuadrantales. En los ángulos cuadrantales voy a regresar un ratito para poder conversarte al respecto y no caer en redundancia. Los ángulos cuadrantales son todos aquellos ángulos que, como tú sabes, están situados aquí. Son los ángulos que dan origen a los cuadrantes. Estos ángulos cuadrantales que, por ejemplo, están en este tablero, lo que van a producir, ¿sabes qué es?
¿Qué cosa crees que van a producir los ángulos cuadrantales? Los cuadrantes. Pero también, así como sabemos la tabla de ángulos notables, también debemos aprender las razones de estos ángulos cuadrantales. Es obligatorio. ¿Está bien? O sea, no podrías tú imaginarte hacer preguntas de ángulos cuadrantales sin saber esta tabla. No puedes. Así que yo les pido que esta tablita que ves acá, aquellos, porque hay muchos chicos no sabemos cómo llegan al intermedio, tienes que aprenderlo. Profe, mnemotecnia, profe, porque yo la verdad, hay algunas mnemotecnias que permiten, por ejemplo, yo siempre manejo esta, mira. Siempre le digo a los chicos, pon tus ejes y pon coordenadas. Acá pongo 1,0, acá pon 0,1, acá pon menos 1, 0, y acá 0, menos 1. Profe, ¿y con eso qué voy a sacar? Seno y coseno. Con esta regla que voy a colocar acá, saca seno y coseno. ¿Así? ¿Por qué? Porque ya van a ver muy pronto que a la primera componente, que es un X, se le llama cos. Y a la segunda se le llama seno. Listo. Y ahí luego, ¿qué hago? Sabemos que en cada uno de ellos hay un ángulo cuadrantal, ¿no? Y ahí comienzas a trabajar. Coseno de 360, 1. Seno de 360, 0. Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Coseno de 180 menos 1. Seno de 180, 0. ¿Y así ves? Pero esa es una regla solo para seno y coseno, eso sí. Y ¿sabes qué? Es la que más se utiliza también. Es la regla que más se utiliza. Seno y coseno es la que normalmente un alumno siempre tiene que estar cambiando. Más no significa que sea todo, ¿no? Posteriormente, yo lo que hago es explicar al alumno mediante colores, es que hay un par de razones que comparten cosas en común. ¿Por qué la tangente y la secante tienen un tablero azul? Es que ambas tienen un problema. ¿Problema? Sí. Ambas tienen ND. ¿Qué significa ND? No definido. Si te preguntan por la tangente y la secante, no trabajan, no se definen con 90 ni 270. Por eso las pongo en un tablero. Por un lado separo mi coseno y mi seno y por otro mi tangente y mi secante. Entonces, profe, eso significaría seno y coseno se fueron por un lado. Ahora, tangente y secante están trabajando por aquí. Cotangente y cosecante también sufren los mismos problemas. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. La cota y la cosecante sufren lo mismo. Sufren de cosas en común. Ambas tienen problemas en 0, en 180 y 360. Tú mismo eres testigo. ¿Está bien? Entonces, para que tú aprendas la tableta, aparte de tener el tablero de frente, puedes tratar de gestionar algunas reglas. Y no es un pecado no saber, el pecado es no querer. Tú puedes entrar a una práctica sin saber y me apoyo. Ahora, si no quieres, ya es otra cosa. ¿Estamos? Aquí hay que ser sincero, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, se dice, no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Pero si te hablamos, si te pedimos, por favor, colabora y le das vuelta, ¿para qué? No perdamos el tiempo. Por ejemplo, aquí, atento por favor, un ejemplo bastante sencillo, pero ejemplo al fin. Dice que X es un ángulo mayor que 0, menor que 2π. O si es un ángulo que gira de esta manera. Ahora, en este tipo de problemas, el coseno de ese ángulo equivale a la cosecante de 270. El coseno es la cosecante. Oye, ¿por qué 270, profesor? Porque 3π medios es 270. Y tú te vas al tablero y la buscas. Cosecante menos 1. Oigan muchachos, pregunta. ¿Cuándo el coseno sale menos 1? O lo ves en el tablero o lo ves de la cruz, como quieras. Pero no me puedes abandonar. ¿Cuándo un coseno sale menos 1? Dalia, Angie, Malú, Grisel, Edison, no me abandones, David, Adriana, Miguel, no me dejen, ¿no? ¿Cuándo el coseno sale menos 1? Gracias.
Ahora que ya tienes el coseno evaluado y el ángulo también trabajado, reemplaza x donde debe ir. 2 por x son 2 por 180, secante de 360. Y 180 entre 2, 90. ¿Cuánto es la secante de 360? 1. Y la cosecante de 90, 1. No te abrumes, el tablero está para ti. Tú pones tu parte porque también del otro lado depende. Y ese es mi resultado. ¿Está bien? Algo así vas a trabajar en la pregunta, por ejemplo, el número 18. ¿Qué harías ahí? ¿Tú crees que yo voy a trabajar solo? No. Por eso la clase la estoy haciendo como ves. Te explico y a practicar. Ya, vamos a la 18. ¿Cómo hacemos? Después de la 18 hacemos la 11. ¿Ya? Por si acaso. Solución de la 18. Vamos, 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 pongan de su parte, por favor. ¿Qué hacemos ahí? Se parece al anterior. Ahora, que alguien me diga, profe, es que no sé cuánto es 2pi. 2pi es 360, por favor. Vamos. Me comenta, por ejemplo, David dice que es 4. Angie dice que la D también. Vamos a ver, comenzamos. A ver, estamos con tiempo. Tenemos buen tiempo. Lo primero que hay que hacerles hincapié a todos ustedes es la importancia que tienen. La importancia que tiene que yo entienda la ecuación al inicio. Es importante esto. Oye, el seno de x es tangente de 2pi, pero 2pi es 360. Y llego a esta conclusión. La tangente de 360 es 0. Ahora escuchar acá. Nosotros estamos en proceso de ¿cuándo el seno de x me va a dar 0? Y comienzas a buscar. Si no es por el tablero, por la cruz. Aquí era 1, 0. Aquí es 0, 1. Aquí es menos 1, 0. Y aquí es 0, menos 1. ¿Cuándo el seno es 0? Aquí y aquí. Mira, ahí nomás. No tienes que ser genio. Aquí y aquí. 0, 180, 360. Tres posibilidades de valor, como para comenzar. Pero él dice que no vale el 0. Piña eres. Y tampoco el 360. El único el 180. Lo tenemos. Ahora que el X lo tenemos, solamente queda reemplazar. Sustituye, por favor. A mí me preocupa que hay compañeros que inician bien la clase y de pronto se desaparecen. O sea, la clase es hasta el final. 180 entre 2 es 90. 180 entre 4 es 45. Y 180 entre 6 es 30. Haga la sustitución uno por uno. 1 más 1 y más 2. Creo que eso se entiende por qué más 2, ¿no? No es la cosecante notable de 30 grados. Ya está. Listo, eso es todo. ¿Queda claro? Pregunté si queda claro. Ahora veamos este ejercicio, si es que es verdad como ustedes dicen que quedó claro. Pregunta número 11. A ver, ¿dónde estás que no te veo?
No, miento, es la pregunta 8. Ahí está, corrección, era la 8. Pasado esto, entramos a los signos, ¿ya? Pasado esto, entramos a los signos. En esta ecuación, se me pide hallar alfa más teta de la ecuación trigonométrica. Desde primera instancia, un alumno que recién comienza, que no sé si a alguno le ocurre, muchos chicos se desesperan y quieren elevar al cuadrado, o sea, a lo loco. Cosa que no es lo más recomendable. Pero lo que voy a explicar acá son dos cosas. La primera es algo muy general. Es que todos debemos saber, nosotros voy a escribir, sabemos, y si no lo sabemos, hoy lo tratamos de aprender. Nosotros sabemos que el coseno y el seno de cualquier angulito solamente tienen una existencia, de menos 1 a 1. Entonces acá voy a utilizar el color negro para decirles que un coseno y un seno solamente pueden trabajar de esta manera. Ni más ni menos. ¿Estamos? Ni más ni menos. Un coseno y un seno solo se admiten trabajar así. Ahora, posteriormente, si un coseno y un seno solamente se permiten trabajar de esta manera, ¿qué es lo que tú vas a tener que hacer? Tratar de darle forma a la expresión. Pero para darle forma a la expresión, tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo? Restringiendo. Le vas a decir tú a él, se llama restringir. Cuidado. Restringir, no seas a lo loco. ¿Qué vas a restringir? Le vas a decir coseno de alfa más 1 tienes que ser mayor o igual a 0. Al hacer eso, este más 1 pasa al otro lado como menos 1. Y llegas a la conclusión que el coseno es mayor o igual a menos 1. Bien. Llegas a la conclusión que el coseno de alfa es mayor o igual a menos 1. Me voy al otro. A este señor también le hago la misma restricción. A él y a él. Bueno, menos 1 menos coseno de alfa también es mayor o igual a 0. Ya, no hago más. Menos cos para allá. Profesor, acá se nota que el coseno esta vez no es menor, ¿no? Porque le está dando la espalda. Ajá. O sea que en este momento, dada la restricción, el coseno es menor o igual a menos 1. Profe, que no entiendo, la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hasta ahora no tengo ninguna pista por dónde encontrar los ángulos. Es que ese es el chiste. Por un lado, yo soy mayor que menos 1. ¿Qué significa mayor? Que voy para la derecha. Y por otro lado, yo soy menor que menos 1, o sea, voy a la izquierda. Entre el rojo y el azul, necesito asegurarme de al menos un valor. Y el único valor permitido es el propio menos 1. Entonces, gracias a esta recomendación, yo puedo asegurar que mi coseno solamente puede ser menos 1. No hay más. ¿Se entiende eso? Avíseme si está siendo de repente un poquito complicado más de la cuenta. Avíseme. Pero espero que se esté entendiendo. ¿Está bien? Habla. Si el coseno de alfa es igual a menos 1, toca reemplazar. Donde ves coseno, sustituye. Donde ves coseno, sustituye. Entonces tú vienes y sustituyes. Aquí vas a poner menos 1. Y aquí vas a poner otro menos 1. Menos 1 más 1, eliminado 0. Menos por menos, más. Menos 1 más 1, eliminado. Todo se hace 0 y 0. Al haber eliminado todo, me quedo solamente con esta ecuación. 0 igual a 1 menos seno. Seno para un lado y ahí se acabó. Señores, si coseno de alfa, ojo a la última indicación, dice si cada uno de ellos es cuarantal, entonces funciona nuestro tablero positivo y menor de una vuelta. Ya. ¿Quién podrá ser alfa? ¿Y quién podrá ser teta? Y tras eso, ¿cuánto la suma? Vamos.
¿Quién podrá ser alfa? ¿Quién podrá ser teta? Y con esto, ¿quién es la sumatoria? Bien, es evidente que la respuesta es 270. Vamos a continuar entonces. Vean, para entrar a la siguiente etapa es preciso explicar algo muy corto, porque a un ciclo intermedio mucho en esta etapa no sirve. La regla de signos. Particularmente soy de los que sospecha, piensa, esto se aprende más practicando que hablando. 1 minuto a lo más 2 es para hablar de esto. Los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes son aquellas que se van a poder trabajar de la siguiente manera. Según el cuadrante, las razones tienen su signo y normalmente se trabajan de manera tal que van a quedar escritas las positivas. Por eso es que se dice que en el primer cuadrante lo único positivo, o perdón, no lo único, todo lo que está aquí es positivo. Todas las razones figuran positivas. ¿Está bien? En el segundo cuadrante, la S de segundo cuadrante, que parece una S que se está cayendo, ¿no? En ese segundo cuadrante solo figura seno y cosecante. En el tercer cuadrante solo figura la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante solo figura coseno y secante. Profe, ¿usted por qué pone así? Allá, lo pongo así por asegurarme las iniciales. Total sigue siendo primero, segundo, tercero y cuarto. Pero esas iniciales de los cuadrantes al mismo tiempo son las iniciales de las razones trigonométricas. De esta manera usted asegura que cuando cae cierto ángulo en tal cuadrante, solo estas razones se comportan positivas y las otras se comportan negativas. Te voy a ser muy honesto. Esto en verdad se utiliza normalmente cuando a mí me piden analizar, no calcular, sino cuando se pide analizar, no calcular, sino analizar. Ahí, por ejemplo, esta es una barbaridad que siempre se comete. Le preguntan al alumno, oye, ¿sabes cuál es el signo de la cotangente de menos 300? Y pues a él o a ella, al toque ve el menos y se alborota, ¿no? Comienza a sentir que hay nubes más de las que ya de repente abundan en nuestra cabecita, ¡pum! Menos, menos. Terrible error, porque te están preguntando por la cotangente, no por el ángulo. Y fíjate que menos 300 grados es un ángulo con giro horario, es un ángulo que gira aquí. Ahí está menos 300 grados. Ese menos 300 grados está en el primer cuadrante. ¿Cómo es la cota en el primer cuadrante? Super requete contrapositiva. Y ahí acabó. Profe, pero ese menos, me han dicho que ese menos sale. No sé quién te ha dicho eso, pero hoy no toca reducción, hoy toca analizar el ángulo. Así que esto de acá consciente, seamos conscientes. ¿Está bien?
Número uno. Número dos. Hay problemas donde, por ejemplo, yo tengo que analizar de, eh, con mucho cuidado lo que el problema quiere sobre ese angulito. Por ejemplo, vean aquí. Fíjate aquí en la pregunta número 3. Aquí ya de antemano te dicen el cuadrante. ¿Está bien? De antemano te dicen que teta va a estar en el cuarto cuadrante. Ya. Pero me dan antes de esto una secuencia donde yo tengo que tratar de obtener información sobre las razones trigonométricas. Y bueno, tengo raíz de raíz, ¿no? Y si le aplicas un poquito de álgebra, raíz de raíz sería raíz de 24, ¿no? Pero, profe, espérese, saca la mitad. Ah, entonces ya no sería 24, sería 12. Ajá. Y al otro lado lo normal. Siguiente paso, índice 4, índice 12. Si pasara a fraccionario, tendría que sacarle cuarta cuarta. Y pasaría a fraccionario. ¿Cuál sería el fraccionario del? Seno a la 1/3. Y el otro, seno a la coseno. Pero yo recuerdo que si las bases son iguales, los exponentes también como son. Iguales, ¿sí o no? Iguales. Coseno 1/3. Ya. Ahora, ¿por qué escojo este ejemplo? Porque ¿qué pasaría si yo omito este dato? Imaginen que este dato no está. No me lo dieron. Ya, si no me hubiesen dado ese dato, ¿yo qué tengo que hacer? Recordar que el coseno, ¿dónde es positivo? Ya, el coseno positivo es en el 1 y en el 4. Y tendría dos posibilidades de trabajo. ¿Sí o no? Sin embargo, como el problema ya me soltó el cuadrante, yo normal, feliz de la vida, hago mi gráfico y construyo mi ángulo en posición normal que se llama teta. Donde el coseno para este capítulo es, no hay cateto, es x sobre r. X va como 1, r va como 3. Y falta mi y, Pitágoras. Pitágoras. 3 al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, en vez de x va un 1, ¿no? 9 menos 1, 8. ¿Cuánto vale tu y? Profe, raíz de 8. No, más menos raíz de 8. Pero como ustedes son muy inteligentes, ese y está en el cuarto cuadrante, es negativo, va con menos. Muy bien, es lo que tú vas a tener que poner. ¿Alguien me puede decir qué sale tras el reemplazo aquí? ¿Cuál es la respuesta que nace al reemplazar todo allí? ¿Cuál es la respuesta? Sale 2, ¿verdad? Sale 2. Claro, ¿y por qué sale 2? ¿Por qué sale 2? Porque cuando yo voy a lo pedido,
¿no? Cuando yo voy a ir a lo pedido, la secante es R sobre X, o sea, la inversa del coseno, 3. Y cuando yo voy a analizar la tangente, ahí está el detalle, es Y sobre X. O sea, lo que te salió menos 2 raíz de 2, o si quieres menos raíz de 8, sobre 1. ¿Está bien? Raíz se va con raíz y me queda menos 1. Y al hacer la operación de simplificación, voy a borrar esto. Él se va con el 3 con menos 1, la respuesta es 2. ¿Está bien? Listo. Bien. Ahora hablaremos sobre un problema que es típico, como es este que está acá en la pregunta número 15. Ejercicio número 15. O sea, un grafiquito no nos cae mal porque de estas preguntas, por ejemplo, a San Marcos le gustan mucho los gráficos de un tiempo a esta parte. Cuando veas el full práctica también vas a ver qué preguntas gráficas. Se me pide hallar la cota de alfa a partir del gráfico mostrado. Yo lo que estoy haciendo simplemente es trasladar los datos. Solo que aquí el alfita, su cabecita del ángulo alfa final debe llegar ahí. Ahí debe llegar. ¿Está bien? Y ahí, justo en ese momento, voy a proponer la resolución del problema. Comenzamos. El ángulo alfa es un ángulo en posición normal horario, pero que su cabecita de flecha acaba ahí. Aún no va a aparecer. Aún no. P centro y primer cuadrante. La circunferencia es tangente al eje X, solo al eje X. No hay ningún número, pero entonces si no hay ningún número te apoyas con los radios. Estos radios son iguales, ¿no? Este rito es igual a este rito y es igual a este rito. Oh, profesor, ¿y usted por qué asegura que iba a haber un 60 grados? ¿Qué cosa tiene? ¿De dónde usted asegura que él va a ser 60? Ya, te voy a explicar por qué. Primero, con mucho cuidado, te vas a percatar de un detalle. Es que mira, si yo, escucha, si yo agarro y hago este trazo, sabrás que acá hay 30, ¿verdad? ¿Sabes que hay 30? Claro, y esa cuerda trazada genera bisectriz, 30. Son iguales, esto es 60. La explicación al motivo por el cual. ¿Está bien? Ahora, angularmente, el otro es porque son congruentes, pues los dos radios son iguales. Pero por ese trazo también, por si acaso alguien no se haya dado cuenta. Número 2, no hay ningún dato numérico y entonces yo le voy a poner un dato. Mira lo que está en la nube de color azul. Colocaremos un valor al radio. Ese valor es como una constante. Yo puedo hacer eso siempre. Y le voy a poner un 2 raíz de 3 al radio. Con ustedes, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Y acá también un 2 raíz de 3. 60 grados, 30 grados. ¿Está bien? Ya está. Pero el alfa aún no aparece. El alfa ni siquiera ha asomado. Ahora en este momento usted va a ayudarme con algo que yo ya había comentado. Cuerda perpendicular, 30 grados por acá, ángulo notable. Frente a 30 la mitad de la hipotenusa, raíz de 3 y raíz de 3. Todo esto es 2 raíz de 3. Acá también tiene que haber un 2 raíz de 3, falta una raíz. ¿Estamos? 2 raíz de 3 y raíz de 3 es como decir, si esto es K raíz de 3. Raíz por raíz, 3. Todos pongan 3 ahí. Todos ponen 3. Ese 3 lo haces caer. Ya está. ¿Está bien? 2 raíz de 3 por aquí. A 30 se lo pone 2 raíz de 3. A 60 se le pone 2 raíz de 3 por raíz de 3. 6. Profe, borre todo porque yo no entendí nada. Que comiencen a aparecer los datos. Raíz de 3. 3. Lo que ya te había dicho. Pregúntame lo que quieran si alguien quiere volver a revisar por qué. Número 1. Ya está. Número 2. Este 3 lo hago bajar simplemente por proyección. Y este catetito que está acá es solamente porque a 30K, K raíz de 3, tú 6. Pero aún el alfa no ha hecho su aparición. Aquí hace su aparición el alfa.
justo ahí. Con ese lado final de negrito es que el alfa trabaja. Y para que el alfa se sienta cómodo necesita un punto, punto, y este punto es el que es más factible. ¿Cuánto marca tu X? 9. ¿Cuánto marca tu Y? Una raíz de 3. Por lo tanto será 9 raíz de 3. O 9 punto coma raíz de 3. Aplícame la cotangente, que es X entre Y. ¿Cuánto sale esa relación del X entre Y, por favor? ¿Cuánto sale? La B. 3 raíz de 3. Es cierto. Es que al dividir 9 entre raíz de 3, yo racionalizo 3 raíz de 3. ¿Bien? Listo. Acabó el problema. Se terminó. Antes de entrar a la pregunta número 9 que está acá, aunque esta pregunta no es una aplicación, queremos terminar conversando sobre la famosa regla de los ángulos coterminales. Y con esto vamos a ir dándole fin a la práctica. ¿Quiénes son los ángulos coterminales? Atención, ciertamente San Marcos en estos últimos años, incluyendo pandemia, no ha tenido tanta fijación en ellos, pero es parte de. Los ángulos coterminales son aquellos angulitos que tienen mismo inicio, mismo fin. Pero ojo, los ángulos coterminales no son siempre estándar. No son siempre estándar. No lo son. ¿Está bien? No son siempre estándar. No. Los ángulos coterminales pueden estar en el plano trabajando como estándar, pero no siempre lo son. Lo que sí es cierto es que ellos cumplen las siguientes propiedades. Su diferencia siempre es múltiplo de vueltas o de 360. Puedes ponerlo como 360 por n o 2pi por n. Profe, ¿por n? Siempre por n. Tú no pones el n, no te va a salir nada. Es que ese n va a ayudarte a encontrar las posibilidades que tiene uno u otro de los ángulos. Y la número 2 es que todos los coterminales cumplen la propiedad que sus RT siempre son iguales. Esa regla no la puedes perder. Ahora escúchame, ¿eh? Aquí es importante también el juego y la relación que tú encuentras. Por ejemplo, mira, observa, porque si en el examen viene algo medio parecido y tú no lo resuelves, ya es porque francamente no quieres competir. Mira, ¿qué pasaría si me dan un gráfico y me dicen, oigan muchachos, tengo un angulito en posición alfa y otro en posición, ya mamá, otra así, ¿eh? Miren. Uno le voy a llamar alfa y al otro le voy a llamar beta. Ya, pregunto, y le digo, hágame un favor, ¿tú crees que puedes calcular 5 veces seno de alfa entre seno de beta menos 3 veces, mira, el coseno de menos alfa por la secante de beta? Profe, ¿cómo no voy a poder resolver esto? Profesor, ¿qué le pasa a usted? A ver, resuélvelo. Ya, ya, y ya, bonus track. Ya, y a esto todavía le voy a agregar masa. Le voy a pedir que me calcule el coseno de alfa menos beta sobre 2. Ya, aquí te agarré. Aquí te agarré. Alfa menos beta, ¿no? Voy a poner sobre 2, no vaya a ser que no vaya a pasar algo mal en el camino. Ya, miren, ¿ah? Alumno que no presta atención acá ya es porque francamente no quiere saber nada. Pregunto, el alfa es normal y el beta también es normal, pero son coterminales porque guardan el mismo lado final. Ah, ya, tiene razón. Ya.
¿Y qué más, profesor? Es que si son coterminales, las razones son iguales. Vale decir, según lo que dice aquí, lo que le pasa al alfa, le pasa al beta. Y yo puedo hacer los cambios. Y voy reduciendo. Ahora, fíjate aquí, porque nosotros somos intermedios, no somos básicos. ¿Qué nos han enseñado del coseno de un negativo? Nos han enseñado que en el coseno y la secante absorbe. Absorbe. O sea, profe, ¿qué me quiere decir? Que lo que vas a hacer tú es eliminar ese menos y continuar con el coseno. Y la secante de beta la vuelvo secante de alfa. Y juntos se vuelve 1. Aguante. Ya. El coseno del menos alfa, comienzo a recordar, absorbe. ¿Y qué hizo? La secante de beta la pasa a secante de alfa. Y juntos son recíprocos. Menos 3 por 1 es menos 3. Vamos al último. Oye, ¿y qué hago con el alfa menos beta? Oye, pero alfa menos beta es 360 por n. O sea, es como decir que das una vuelta, 2 vueltas. Claro, si dice 360 por n es porque das una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. O sea, es como si fuera coseno de 360. Joven, ¿cuánto es coseno de 360? 1. 1. Esto es 1. 5 menos 3 es 2. Y más 1 que faltaba, 3. No entendí. Y si entendí, confirmo. Si no entendí, me avisan. Esto es común en los problemas de coterminales. Es muy común. El que tú hagas un cambio por otro, el que hagas un poquito de reducción. Por ejemplo, hoy en el examen va a venirte un coseno negativo. Al toque, ¡juá! Absorbe y continúa. ¿Sí? El otro, el coseno de alfa menos beta, no dicen, pero yo sé que la resta es 360 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 0. Y da lo mismo poner 360. ¿Sabes? Y coseno de 360 es 1. Opero y se acabó. Por favor, eso quiero que quede bastante claro. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿alguien me puede decir cuánto sale su resultado final? ¿Cuánto es su resultado final? Final. 1. Bien, claro, va a salir 1. Claro, va a salir 1, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la primera expresión, todo lo que es beta lo paso a alfa. ¿Viste? Todo lo que tenía seno de beta lo volví seno de alfa. Y el que era cos beta lo volví cos de alfa. En el otro, tan alfa y tan beta. Al tan beta lo volví tan alfa. O al tan alfa lo volví tan beta. Y yo tranquilo nomás, ¿no? Es que esto se volvió 0. Se cancela. Esto sale 1 por división de dos números idénticos. Y se acabó el problema. ¿Estamos? Bien. Cerramos nuestra clasecita con una pregunta que es importante. No es que sea la gran pregunta, pero ayuda mucho. Pregunta 16. Dice la pregunta 16 que yo calcule la tangente de teta más 3 con este dato mostrado. Resulta que la tangente de teta más 3 que tú tienes a continuación la vamos a calcular de la siguiente manera. Paso número 1. Dibujo. Aquí va la parte más importante y más chévere del problema y con esto terminamos. Resulta que el autor del problema pone 53, pero tú sabes que acá viene 37. De ese 37 viene un 53. De ese 53 pasa por opuesto por el vértice. ¿Estamos? Ya. Yo necesito llegar a la tangente de teta. Ya. Pero no tengo dato. Pero quien me va a ayudar es el 53. ¿Cómo? Haciendo esto. Mira. Y si ya puse el 15 y no quería que lo veas. Quiero explicarte por qué. Porque yo no soy loco para ponerlo. Mira. Yo sé que voy a hacer esto. Lo tengo clarísimo. ¿Ya? Mira. Esta bolita es hipotenusa para este triángulo. Y yo sé que debe ser 5K. Pero es que esa misma bolita
esa misma bolita se le opone al 37. Y yo sé que a 37, ¿cómo se le opone? Como 3. Entonces, si la bolita va a ser lado opuesto para 37, es como 3. Pero también va a ser para un triángulo de 37 y 53 su hipotenusa, es como 5. ¿Me entienden? Por un lado la bolita es como 5, múltiplo de 5, y por otro es múltiplo de 3. Yo no quiero peleas, yo soy pacífico. Para que no hayan broncas, mínimo común de 5 y 3. Por eso ponemos 15. Ahora, con mucha tranquilidad, este es 53 y aquí viene mi 37. Jóvenes, solamente necesito que llenen los datos. Nada más te pedimos. Tú llenas los datos, la pregunta sale. Si tú te cierras, ¿pero por qué? ¿Quién ha dicho? ¿Quién se ha creído para ponerle 15? No me he creído nada, nadie inventa, solo busca soluciones. Este es como un 5 por 3, por lo tanto acá viene un 3 por 3 y acá viene un 4 por 3. Por otro lado, aquí usted tiene un 37 y ese 37 que está frente al 15, profe, este es un 3 por 5. Por lo tanto, este es un 4 por 5 y este es un 5 por 5. Todo eso me genera a mí la siguiente distribución. 12 a la izquierda, 9 ahí, 15, 5 y 20. Ese 20 no me sirve ya, pero lo pongo, ¿no? Para que todo el mundo entienda. Yo necesito llegar a la tangente que es y sobre x. Coordenada final. ¿Cuánto tienes pegado a la izquierda? 12. Menos 12. ¿Y cuánto has terminado de subir? 25 más los 9, 34. Y ahí está. ¿Se entiende eso? El problema ya está resuelto. Me dicen que sale... Bueno, eso fue lo anterior, ¿no? Eso fue lo anterior. Ya, muchachos, ya el P está calculado. ¿Sí? El P puesto, me voy a trabajar con lo pedido. Piden tangente más 3. Pero tangente, como habíamos dicho, era 34 entre menos 12. Mitad, mitad. Menos 17 entre 6. O si quieres no le saques mitad, simplemente pasa por acá y operas. Menos 34 más 36, 2 doceavos. Sacando mitad, mitad, un sexto. Y eso es todo. Más tiempo de lo normal, creo, me disculparán, era necesario, aunque han habido cositas más que van a quedar en la separata para que tú lo descargues. Por favor, todos entramos a la práctica del día, ¿sí? Si fueran tan amables. Todos los que estamos aquí en la clase vamos a evaluarnos, ¿ya, muchachos? Por favor, entramos a la práctica.